Muy buenos días, doctor José Pérez. Continuando con los temas, vamos a hablar sobre el tema número 15, que es el derecho natural y positivo. Los integrantes de mi exposición es el señor Johnny Díaz y Rubí Sánchez. Bueno, empezando con la exposición, en primer lugar, el derecho natural se puede decir que es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de los derechos fundamentados o determinados en una naturaleza humana. Propugna la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo o al derecho consuetudinario. Se denomina ius naturalismo al conjunto de pensadores o a las escuelas de pensamiento que se inspiran en el derecho natural. Este concepto es un poco amplio. Más adelante en el transcurso de la exposición pues vamos a ampliar más el tema. ¿Sí? El siguiente punto que tenemos es sobre el derecho positivo. El derecho positivo es cuando se refiere al derecho escrito, aquel que figura en las constituciones, ordenanzas y en otros cuerpos textuales de la ley que fueron emanados por las respectivas autoridades en consensos de la población a la que la rigen, la cual admiten su supremacía y se somete voluntariamente a ella. Las leyes positivas son dictadas por los cuerpos legislativos competentes y son los que comúnmente llamamos la ley o las leyes, es decir, un orden jurídico determinado para una población rígida que se rija a su conveniencia a través de él, es decir, a través de una población que se rija a través de los derechos, las normas, entre otras. Las cartas magnas, las ordenanzas municipales, los códigos penales son los ejemplos del derecho positivo. Cabe destacar, este derecho tiene, es muy amplio. Y pues a continuación mi compañero Johnny Díaz les hablará más sobre el tema. Muchas gracias. Espero que les guste, lo dejo con mi compañero Johnny Díaz. Buenos días, doctor Pérez Villamizar. Mi nombre es Johnny Díaz. A continuación, mi exposición, el primer punto es la ley positiva. La ley positiva, el concepto de la ley positiva surge del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Quien la define como la ordenación de la razón, dirigida por el bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el ciudadano de la comunidad. El derecho positivo es el conjunto de las normas jurídicas escritas por una soberanía, por el órgano estatal, que ejerce una función legislativa, o sea, como los actuales diputados. El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no vigente, dependiendo si la norma rige para una población determinada o la norma ya ha sido derogada por la promulgación de una posterior, o sea, cuando se deroga una ley, ¿no? En otras palabras, el derecho positivo es el derecho que está escrito, como las leyes y las normas, ¿no? A diferencia del derecho natural, inherente al ser humano, ¿no? Y el del consuetudinario, dictado por la costumbre. El derecho positivo es impuesto colectivamente a favor de la norma, de normar la convivencia de las personas, sancionado por las instituciones del Estado conforme a lo establecido en el Código Común. Un cuerpo de leyes descritas que se puede ser cambiada por consenso, se trata de leyes fundamentales en un pacto jurídico y social. La ley natural. El concepto de la ley natural tiene dos grandes usos. Puede referirse al dictamen que emana de la razón y de los derechos que se confunden y se fundan en la propia naturaleza humana o la norma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinadas condiciones. Se conoce como derecho natural a aquellos principios basados en la naturaleza del ser humano y que suelen ser compartidos por casi todos los integrantes de la sociedad. Las leyes naturales en este sentido se vinculan a la doctrina conocida como iusnaturalismo. Para el iusnaturalismo hay un derecho natural que tiene todas las personas por el hecho de pertenecer a una especie humana. Esto quiere decir que ese derecho se asocia a la naturaleza humana, es universal y se corresponde con las leyes naturales. Las leyes naturales en este marco son procedentes, superiores e independientes.
al derecho escrito, el derecho positivo y al derecho consuetudinario. Según esta teoría, nadie puede violar estas leyes sin cometer una falta. Una ley natural, por otro lado, es un principio físico que se establece a partir de hechos concretos y pruebas empíricas. Cuando dicho principio se puede aplicar a un conjunto definido de fenómenos y se certifica la concreción de su enunciado en condiciones específicas, puede hablarse de ley natural. La ley natural viene de tan antigua como los griegos, que fueron los primeros que empezaron con esto, y luego en Roma con Justiniano y con, no recuerdo el otro, no lo recuerdo, pero esa es la diferencia entre ellos, y bueno, esa es la ley natural y la ley positiva. ¿Aquí? ¿Listo? Dice grabando. ¿En qué sentido es causa del derecho? ¿En qué sentido la ley es la causa del derecho? Hablar de causa del derecho significa dos cosas. En sentido filosófico es aquello con lo cual se constituye el derecho. En sentido jurídico, que determina las causas susceptibles de controversia. Cada bien esencial que confronten los hombres necesita ser defendido por un derecho. Lo que una cosa sea lo que es y no la otra, la esencia de ser, aplicada en derecho, es ipsa re justa, o sea, cosa misma justa, y es aquello propiamente justo, y le otorga a cada quien lo que le corresponde, según nos dice Ulpiano. Cada bien esencial que confronten los hombres necesita ser defendido por un derecho. Los derechos de libertad, la vida, el trabajo. A partir de estos se derivan todos los derechos humanos, que están los derechos humanos actuales. No hay derecho cuando la conducta es torcida y algunos hombres se apoderan de las cosas que no le corresponden y atentan contra la dignidad y los bienes esenciales del hombre, causa eficiente del derecho. Es la ley y esta indica a los hombres cuál debe ser la conducta recta y lo que la marca la diferencia entre lo justo y lo injusto, al cómo actuar para ajustarse a derecho. Cuando decimos la ley, nos referimos tanto a la ley natural como a la ley positiva, y éstas nunca deben contradecirse, por lo que son el fundamento de la organización social y son extraídos de la conciencia moral de la sociedad humana. La voluntad del hombre siempre tiende al bien, y cuando se organizan los seres humanos crean leyes positivas, inspiradas en el derecho natural. Causa final del derecho, del latín telos, significa que a fin, y este es el bien común, y es susceptible a ser gozado por todos y cada uno de los miembros del cuerpo social sin privilegios de clase, sustentado por Platón como objetivo del gobernante, ese ser sabio, guardián del Estado, capaz de distribuir equitativamente lo que a cada uno le corresponde como individuo. Listo, esta fue mi posición, doctor Pérez Villamizar. Buenos días, estimado doctor. Continuando con el ciclo de exposiciones, mi punto a tratar es las relaciones entre la ley natural y la ley positiva. Para esto debemos entender que al hablar de la determinación de la ley natural, se debe considerar no solamente la potestad normativa del Estado, a diferencia del derecho natural, que no es creación humana bajo ningún respecto. La ley positiva consiste en un objeto producido por la autoridad. Uno de los tópicos principales de la teoría clásica del derecho natural es el de la relación entre derecho natural y derecho positivo. Para todos los autores clásicos, el derecho positivo encuentra su orden en los principios universales del derecho, que Santo Tomás ha llamado lex naturalis. Pero estos principios universales del derecho no son tan generales e inespecíficos, que para formar parte de un ordenamiento jurídico concreto, en una comunidad política concreta, necesita de algunas especificaciones. Este modo de especificar los preceptos naturales de moralidad, que es el que se le llama determinación. El siguiente punto corresponde a la relación entre orden jurídico
y orden moral, que es el que tenemos que tener en consideración. Podemos decir que el orden moral es de la persona, es decir, autónomo de cada quien, mientras que el orden jurídico es el orden de la sociedad. Una norma jurídica es completa, es decir, perfecta, verdadera norma jurídica, cuando tiene validez social, la validez formal y la validez intrínseca. Explica que la validez intrínseca la adquiere la norma jurídica por la perfección humana que la misma desea conseguir de quienes son los sujetos a quienes se dirige. Una norma es valiosa si perfecciona al ser humano. Si la norma no perfecciona al ser humano, no será valiosa, sin olvidar que la perfección personal lleva a la perfección social. Por supuesto, también consideraba las normas neutras, las que solo tratan de facilitar, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos trámites. El orden moral debe incluir al orden jurídico. Esta ha sido toda nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado, estimado doctor. Que tenga un buen día.